Hermanos, señalamos en la mañana que la Biblia presenta que todos los seguidores de Jesucristo deberían estar vinculados a una iglesia local de manera comprometida y activa con ella. Y aclaramos, hermanos, es importante haber hecho esa aclaración, que la enseñanza de Dios sobre la membresía local de una iglesia no pretende ofender de manera de menosprecio a nadie, sino que lo que pretende y persigue es hacer una distinción para preservar la unidad de ese cuerpo, de esa luz, de ese candelabro que Dios ha establecido en un lugar específico para llevar a cabo sus propósitos, que son la adoración, la invocación de su nombre, la proclamación de la palabra. Así que esta verdad presenta esa discriminación con ese objetivo de mantener la unidad de la iglesia y así guardar la integridad y la coordinación entre sus miembros. Y aquellos que quedan excluidos de esa membresía local es porque sus propias vidas, al no conformarse a la Escritura, pues le dice a la iglesia: yo no puedo ser parte de ustedes. Si la iglesia escucha, la iglesia ve y la iglesia actúa, y dice: no puedes hacer parte hasta que no te conformes a lo que es ser un discípulo de Cristo. Así que seguiremos viendo la diferencia entre ser un miembro y no ser miembro según las Escrituras, porque aclaramos que hay iglesias que los estándares que ponen para ser parte de ella son la mundanalidad, no vienen de las Escrituras. Y pusimos el ejemplo claro de que para usted pertenecer a un ministerio X, usted debe tal vez ser un profesional. Y ese es el criterio que le exigen, excluyendo así, de la manera más carnal y mundana y más ofensiva y menospreciando a las demás personas, diciéndole: usted no puede ser parte si usted no tiene un título profesional. Pero queremos, mis hermanos, por las Escrituras ver esa diferencia, esa distinción entre ser o no miembro de la iglesia. Entonces vayamos a Mateo 18, hermanos. Mateo 18, y el Señor nos conceda perseverar en esa verdad de lo que es la membresía de la iglesia. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, aquí este texto nos habla y trata de una persona que al inicio de todo este proceso que vemos era considerado como un hermano. Como se menciona en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca. Inicialmente este individuo era reconocido como un miembro de la iglesia. La gente lo reconoce como ¿qué? Como un hermano. Sin embargo, al pecar y no mostrar arrepentimiento, se produjo una secuencia de eventos. Usted puede ver esa secuencia de eventos. Primero, alguien lo reprende, pero no escucha. Posteriormente, se convoca a 2 o 3 testigos y a pesar de esto, el individuo no mostró disposición a ser corregido. Pero mire, hermano, que el comunicar a la iglesia, eso no fue lo que se hizo primero. Eso fue lo que se hizo que después de un proceso. Ahora la iglesia, informada del mal proceder de este pecador que no se ha querido arrepentir, debe procurar su restauración.
Pero la Biblia dice, y si no oyere a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, o sea que si no oyere al conjunto de hermanos, a esa unidad, a ese grupo, por su testimonio de vida, hermanos, es decir, por el testimonio de vida de este individuo que no se ha arrepentido, que sigue en la obstinación de su vida pecadora, entonces, ¿qué nos dice? Que tenlo por gentil y publicano. Este hombre se obstinó a cambiar en el proceso. Uno fue, le llamó la atención, no se corrigió, vino 2 testigos, no se corrigió, finalmente se comunicó a la iglesia y no se arrepintió, no se corrigió, y entonces la iglesia hace algo, dice, tenlo por gentil y publicano. Note que la iglesia hace algo. ¿Qué hace la iglesia? Tenlo por gentil y publicano. Pero la iglesia hace algo basado en ¿qué? En que este individuo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este individuo? Pues no se está arrepintiendo. Y al no arrepentirse, basado en eso, la iglesia ¿qué hace? Lo tiene por gentil y publicano. La iglesia cambia de mente hacia esta persona. Cambia su mente hacia esta persona. ¿Basado en qué? En que este hombre no se arrepintió. Y usa 2 palabras muy fuertes, gentil y publicano. Esto es decir que no conoció a Dios, tenlo como si nunca hubiese conocido a Dios. Antes era conocido como ¿qué? Como hermano, como discípulo, como parte de una iglesia local. Ahora la iglesia no tiene por qué hacer eso. ¿Basado en qué? En su propio testimonio, en que no se arrepiente. Basado en su propio testimonio, entonces la iglesia debe hacer algo, es su deber hacer algo. ¿Qué? Tenerlo por gentil y publicano. Considerándolo como ya no hermano. ¿Pero basado en qué? En su propio testimonio de no arrepentimiento. Ahora yo quiero preguntarle, ¿quién hizo la distinción? ¿Quién hizo la diferencia? ¿La iglesia? ¿O la hizo el hombre no arrepentido? ¿Quién se excluyó finalmente de la iglesia? ¿El hombre no arrepentido o la iglesia lo excluyó? Bueno, son 2. Él, al no cambiar, entonces la iglesia debe hacer algo. ¿Qué hace? Debe actuar. Lo expulsa y lo tiene como ya no hermano. Porque no se arrepintió, porque ya no andaba bajo los criterios de Cristo. Y es allí entonces donde la iglesia cambia la mentalidad hacia una persona. Y cuando esto ocurra, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia lo sacó. Pero ¿quién fue el que dio motivo para que la iglesia hiciera eso? El hermano o la persona que se obstinó en su pecado. Y allí tenemos entonces la famosa doctrina de la expulsión o la excomunión de la iglesia. Sacar de la comunión a un hermano. Oiga bien, es sacar de la comunión a un hermano. No es sacarlo del lugar de las 4 paredes. No, es sacarlo entre ellos, de entre esa comunión. ¿Qué quiere conservar esa comunión? Pues la misma palabra lo hace. La unión entre ellos. Y como no se arrepiente, si él es mantenido en esa comunión, ¿qué va a hacer? Pues un poco de levadura leuda toda ¿qué? La masa. Y va a dañar la integridad de ese cuerpo local. Pero ¿quién hizo la diferencia? ¿Quién hizo la distinción? Hermanos, eso está allí. Las palabras son de nuestro bendito Salvador, que él dijo, tenlo por gentil y publicano. ¿Pero por qué? Porque este hombre no se arrepintió. Pero también nota que hay una diferencia entre ser miembro y no ser miembro. Y es que a este hombre fue expulsado de la iglesia. Es decir, fue sacado del grupo de aquellos que perseveraban. ¿En qué? En la doctrina, en la oración, en lo que hayamos venido diciendo. Si no se sacaba, traía problemas. Este es nuestro primer pasaje de 5 que vamos a ver acerca de la membresía. Miremos otro pasaje donde nos muestra un evento de los comienzos de la iglesia en Jerusalén. Vamos a Hechos 1. Hechos 1.
Les recuerdo que antes de este evento, a los comienzos de la iglesia, un pequeño grupo de personas se reconocían entre sí unas a otras. Se reconocían. Esto es que si esa persona entraba en el recinto, yo sabía quién era. Y este grupo de personas empezaron a perseverar como un conjunto de creyentes. Es decir, como una iglesia, comenzaron a perseverar. Entonces note y lea allí conmigo. Hechos 1 del 13 al 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, mire lo que estaban haciendo. ¿Qué nos dicen? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hermano, ¿usted puede ver lo que está pasando aquí? No era un grupo de personas desconocidas. Ellos entraban allí, las personas, y no decían, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted por qué viene aquí? No. Tenemos 120 personas que estaban reunidas haciendo ¿qué? ¿Perseverando en qué? En oración. Pero ¿qué nota usted? ¿Se conocían o no se conocían? Por eso nos da una lista de nombres al principio. Lo que nos quiere mostrar es que este grupo de personas se conocían. Eran 120 personas reconocidas entre sí que estaban perseverando. Ahora, teniendo este grupo de personas reconocidas, perseverantes en mente, vaya conmigo a Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí vemos otra prueba. No solamente estaban juntos, ¿cómo estaban, hermanos? Unánimes. Y ya le he dicho que es unánime según la Biblia. Se lo expliqué anteriormente. Es decir, de una misma ¿qué? Mente. No solo estaban aquí reunidos como usted y como yo, sino que tenían una misma ¿qué? Mente, unánimes. Y de un mismo sentir. Y vayamos ahora al capítulo 2 del versículo 41 y 42. Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que, bueno, después de un sermón de Pedro, les recuerdo que Pedro predicó en Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué dice? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una cosa aquí, hermanos, antes de seguir. La pregunta es, ¿y se añadieron a qué? ¿A dónde? ¿Recuerda el grupo de los 120 que perseveraban? ¿A qué se añadieron? Pues se añadieron a ese grupo. Se añadieron a ese grupo que perseveraban. ¿Y se añadieron después de qué? ¿De qué después se añadieron? Mientras ellos siguieran común y corriente, entonces no eran recibidos. Pero algo hicieron, que resultó que ese grupo de 120 los recibiera. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron entonces? Pues recibieron la palabra, fueron bautizados. ¿Y qué sucedió? Y se añadieron. Y ahí sí el grupo de los 120 les abrió las puertas. Les dijo, vengan, tengan comunión juntos, unánimes con nosotros. Mientras que no hicieran eso, es decir, no recibieran la palabra y no fueran bautizados, entonces esos 120, ¿qué hacía? Pues les cerraba la puerta. Ahora mire lo que hacía ese grupo recibido junto con el grupo de los 120. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Nota? ¿Nota que ellos siguieron haciendo lo mismo que venía haciendo el anterior grupo?
Ellos fueron recibidos cuando ¿qué? Cuando aconteció el haber recibido ellos la palabra, haberse bautizado y se añadieron a ese grupo. Hermanos, no fueron recibidos ellos, este grupo de 3,000 a los 120, y este grupo dijo, bueno, como ya somos del grupo, ya estamos en el grupo, bueno, hasta luego, muchas gracias por todo. Y se fueron. No, usted ve, ¿qué comienzan a hacer? Fueron recibidos para que hicieran algo de lo que ya se venía haciendo. Pues hermanos, ¿qué era? Perseverar, perseverar. Así que algo marcó la entrada a ese grupo de 120 personas. Algo sucedió. Y cuando fueron recibidos, algo hicieron, por lo que fueron mantenidos en medio de ese grupo. Y otra vez pregunto, mis hermanos, ¿quién hizo la distinción? ¿Los 120 o los 3,000? ¿Los que estaban dentro o los que estaban fuera? Hermanos, los que estaban fuera. Ellos fueron recibidos cuando ellos aceptaron la palabra de Dios, se bautizaron y el grupo abrió la puerta y los recibió. Entonces, ¿quién hizo la diferencia? ¿Quién hizo la distinción? Hermano, usted lo lee y lo puede ver. Son aquellos que escucharon la palabra, se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos. Y ellos entendieron qué debían hacer como iglesia. ¿Qué debían hacer como iglesia? Perseverar. Perseverar. ¿Sí lo nota? Ellos sabían cómo eran las cosas en la iglesia de Cristo. Ellos no se añadieron y comenzaron a hacer otras cosas. No. Ellos comenzaron a perseverar de lo que ya venía haciendo el otro grupo. Ahora, mis hermanos, hablando de la misma iglesia, la que venimos hablando, aquello que empezó con 120 personas y después fueron añadidos 3,000, hablando de esta misma iglesia que permanecía unánime y perseverante, en esa iglesia pasó algo trágico. Algo trágico sucedió. Un evento de 2 personas en esa iglesia, Ananías y Zafira. Después de ese evento trágico, mire lo que dice Hechos 5, 12, 14. Hechos 5, 12 y 14. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Hermanos, ¿otra vez nota esa insistencia de la palabra unánimes? No diversos, estaban como unánimes. Esa palabra es muy insistente, aparece muchas veces. Estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, pregunto, ¿quiénes eran esos demás? Hermanos, pues los que no estaban unidos, es claro, los que no estaban unidos, los que no estaban unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, es decir, con los que estaban unánimes, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Bueno, usted puede notar que hay algo especial, algo está aconteciendo aquí especial. Había un grupo unánime y muchos creían. ¿Y qué dicen? Al creer eran recibidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que el grupo crecía, es decir, no cerró la puerta. Ese grupo de miembros no dijo, bueno, aquí estamos muy cómodos, cerremos la puerta y no dejemos entrar a nadie más, estamos aquí tranquilos. No, hermanos. ¿El grupo qué? Crecía, crecía. ¿Qué significa eso? Que más personas eran ¿qué? Añadidas, anexadas, recibidas. El grupo crecía. ¿Por qué? ¿Por qué dice que crecía? Porque el grupo creía en el Señor. O estas personas creían en el Señor y se anexaban a ese grupo. Pero usted nota que aquí hay otro grupo. ¿Cuál era ese otro grupo? De los demás. De los demás. Es decir, una pequeña facción aparte de los demás. ¿Quiénes conforman este grupo de los demás? Pues son aquellos que no son miembros. Aquellos que no se unían. ¿Cuál era su comportamiento? ¿Qué hacían ellos?
dice la Escritura, que alababan grandemente las acciones de este otro grupo. Eso no lo dice la Escritura. Alaban las acciones de este otro grupo, les agradaba lo que hacían y cómo vivían. Apreciaban la forma de vida, las palabras y las prácticas de este otro grupo. Pero mis hermanos, inexplicablemente, estos decidieron no unirse a ellos. Por eso la Escritura es tan enfática, dice, y de los demás. Pero resulta intrigante observar que en el relato la iglesia respondió de manera diferente. La iglesia no se cerró. La iglesia donde predicaba, a puertas del pórtico de Salomón. Ellos hacían una invitación: vengan, crean en Cristo como Señor y Salvador y síganle. Mientras este pequeño grupo de los demás optó por no unirse a este grupo. Sin embargo, su rechazo fue evidente. Y es importante notar en el texto que hay un grupo en total acuerdo, es decir, juntos unánimes, quienes claramente compartían el mismo sentir, y otro grupo que no estaba del mismo ánimo. ¿Y este grupo cómo era? De los demás. Además, hermanos, se destaca que este grupo de los demás no se atrevía a unirse, dice, no se atrevía a unirse. No porque nadie de la iglesia les hablare, no porque nadie de la iglesia quisiera asociarse con ellos, sino porque de alguna manera inexplicable no deseaban estar juntos en la iglesia. Mire, ni siquiera se niega que a ellos se les impedía escuchar la palabra, ¿no? No nos dice eso. Lo cual sugiere que la predicación era pública y muchos creían. Así que no era una cuestión de falta de enseñanza de la palabra, sino más bien era una elección de ellos, una elección consciente de no integrarse al grupo. ¿Sí lo ven? Era una elección consciente, no se atrevían. Ahora, usted se debe preguntar, ¿por qué ellos hicieron esta elección consciente de no integrarse al grupo de la iglesia? Esto es muy interesante, hermanos. Y esta es una de las enseñanzas más importantes aquí para que usted vaya hilando por qué es tan importante juntarse a un grupo de iglesia local. Bueno, hermanos, porque versículos anteriores nos muestra el ejemplo de Ananías y Zafira. Usted recordará que estos hombres, este hombre y esta mujer que hicieron, mintieron a Dios y Dios les castigó con la muerte. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. ¿Usted nota qué produjo esa muerte? Un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que la oyeron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Hermanos, este gran acontecimiento dentro de la iglesia de Jerusalén, ¿qué produjo? Gran temor, tanto en la iglesia como en los que oyeron. Y usted se pregunta: ¿y quiénes son esos que oyeron? Los que hemos venido hablando, los demás, los que nos habla el versículo 13, identificado como los demás. Estos se dieron cuenta de algo a través del suceso de Ananías y Zafira. ¿Qué se dieron cuenta, hermanos? Que la iglesia no es ningún juego.
que la presencia de Dios está en medio de aquellos que perseveraban juntos, unánimes, y que la iglesia no es un juego. Ellos se dieron cuenta de esto y ellos dijeron, no, yo no quiero hacer parte de esto. Si esto es así, mejor que no. Porque qué tal que yo sea descubierto en mis pecados como lo fue Ananías y Zafira, y venga sobre mí el castigo del Señor y venga la muerte. Por eso es que yo no me quiero juntar con estos que andan en una misma mente y en un mismo sentir siguiendo a Cristo. Así que ellos pensaron, bueno, más bien voy a esperar un poquito, porque imagínese que yo también caiga muerto aquí por mi falta de compromiso con Cristo, porque no estoy dispuesto a seguirlo en todo. Mis hermanos, es algo interesante la palabra juntarse. Es muy interesante porque nos habla de que algo se pega o se adhiere fuertemente. Y ellos no se atrevían a eso. Ellos no se atrevían a eso, a pegarse. Pero aún así escuchaban la predicación. Y aquí usted nota la diferencia entre congregarse y estar juntos y unánimes. Usted ahí ve la diferencia entre aquellos que vienen solo a congregarse y aquellos que están juntos y unánimes. Y hermanos, hay muchas iglesias donde cualquiera es llamado creyente, es llamado hermano, cualquiera participa de todas las cosas, pero no se conocen entre sí, no hay responsabilidad mutua. Pero según nuestro texto, que nos humilla, porque cuando usted no viene, cuando el pastor ha faltado, estamos preocupados por ti, te llamamos, te reconocemos y decimos, hermano, ¿por qué estás perseverando en no venir? Pero hay iglesias que no sucede eso. Y hay personas que no quieren juntarse a la iglesia por ese tipo de cosas, porque no quiere que estemos en medio de usted para ayudarle a crecer en el Señor, para que ande en armonía con la iglesia, porque tal vez eso va a traer disciplina a mi vida. Hermano, usted entiende con este pasaje que la membresía está pegada, está unida, y vemos esta verdad gloriosa ilustrada en estos versos. Como unos no querían pegarse a la iglesia y otros sí adheridos a la iglesia, que vivían en el temor del Señor, y otros simplemente les preocupaba ¿qué? Escuchar. Así que usted nota, hermanos, que muchos tal vez no se adhieren a este cuerpo local por temor. Y por eso tienen reservas, porque se les va a exigir conforme a la Escritura, en su vida de santidad, en su compromiso con el Señor. Y por ende dice, no, mejor no. Mejor que no me descubran mis ídolos. Mejor que no me descubran en mis pecados y en mis andanzas. Yo prefiero solo un predicador, pero no una iglesia que esté presta para corregirme. Y dice la Escritura que sabio es aquel que es corregido, y es necio aquel que no ama la amonestación. A estas personas, como los demás, eran necias. Pero ¿quiénes eran sabios? Aquellos que andaban en el temor del Señor. Veamos nuestro cuarto texto, hermano. Les dije que eran 5 textos. Cuarto texto. Hechos 9, 26, 28. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos. Note bien, ¿trataba de qué? De juntarse, de nuevo la palabra, pegarse, añadirse. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, es decir, los discípulos le tenían miedo, porque no creían que fuese ¿qué? Discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía.
Hermanos, ¿no le parece interesantísimo este texto a lo que vamos hablando de la distinción, discriminación, inclusión, membresía? Porque nos está mostrando la experiencia de Pablo. Le llamo Pablo porque Pablo aquí es recién convertido y su oficio de apostolado le vino 14 años después. Aquí estamos frente al hermano Pablo en su recién conversión. Entonces estamos parados en la recién conversión de Pablo y recordemos que se le apareció una luz cuando él cayó al piso, cuando duró 3 días en ayuno y en oración. ¿Y qué sucedió? Fue un hermano, Ananías, un hermano de la iglesia de Jerusalén, de ese grupo de 120 personas, donde después fueron añadidas 3,000 personas. Así que Dios se le aparece a Ananías y le dice, ve y lleva este mensaje a Pablo. Además, bautízalo. Versículo 18 de Hechos 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Así que Pablo fue otro añadido para perseverar con ellos. Ahora piense por qué este grupo de discípulos en la iglesia de Jerusalén no querían aceptarlo. Piense. ¿Qué nos dice el texto? Porque no creían que fuera ¿qué? Un discípulo. No creían que fuera un discípulo. Es decir, la iglesia le estaba comunicando a Pablo, Pablo, no te hemos visto cómo vives. No tenemos certeza de tu forma de vivir. No sabemos de tus convicciones. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Pues, Pablo, no puedes entrar al grupo de los discípulos. No puedes. Pero algo pasó, hermanos, algo vino, algo sucedió. Bernabé le tomó de la mano y le dijo a estos discípulos, a este grupo, hermanos, ustedes no saben algo de él. El Señor se le apareció, predica a Cristo, sigue una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Y después de eso, ¿qué dice? Entraba y salía, hermanos. Entraba y salía. Esto es otra forma de decir que entró al grupo y era identificado como ellos. ¿Sí lo ven? Entraba y salía. Ahora, yo quiero subrayar algo aquí, hermano, en su mente. Es importante subrayarlo. ¿Cuál es el instintivo de la nueva naturaleza de un hijo de Dios según el ejemplo de Pablo? ¿Cuál es el instinto? ¿Quererse juntar o pegar a los que son como él? Y note que dice que Pablo como que intentaba juntarse, o sea que no fue una vez donde fue a ellos, sino que varias veces le decían, pero es que yo quiero pertenecer. Y ellos le decían, no, Pablo, no hemos visto cómo vives, no hemos recibido testimonio de ti, no te aceptamos. Y Pablo de nuevo iba e insistía, porque el instinto de un nuevo regenerado, ¿cuál es, hermano? Quererse juntar con los suyos, ¿sí lo ven? Ese es un instinto de un verdadero creyente, según nos ilustra vía Pablo. Buscar un grupo de personas para ser aceptado. Mira, Pablo esto no le vino por revelación, no le dijo Dios, Pablo, ve a tal grupo en tal iglesia y júntate a ellos. No, fue a raíz de su conversión que instintivamente, ¿qué hizo él? Buscar juntarse, apegarse, gracias a esa nueva naturaleza. Así que el que nace de nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir según el ejemplo de Pablo? ¿Dónde hay otros como yo? Yo quiero pegarme a ese grupo que son otros como yo. Yo quiero vivir con ellos. Yo quiero identificarme como ellos. Hermanos, Pablo no razonó, bueno, como Cristo se me apareció a mí solo, pues voy a perseverar solito. ¿Sí? Pablo no hizo eso. ¿Pablo qué hizo? Insistió en juntarse con los discípulos. Insistió, hermanos. Y usted puede notar, si usted tiene todo el panorama de la biografía de Pablo, hasta aquí donde llevamos, ¿usted recuerda qué hizo Pablo antes de su conversión? Él consintió la muerte de Esteban. Y mire la humildad de este hombre, hermanos. La humildad de Cristo en ese hombre. ¿Será que para esos discípulos era desconocido que él hubiera estado allí?
consintiendo en la muerte de Esteban. No, hermanos. Este hombre se humilló y dijo, es que yo ya soy como ustedes. Yo ya conozco a Cristo, al que ustedes siguen, y yo quiero seguir a ese. Y tuvo que venir un testimonio de afuera para decir, mire, es que este hombre ha recibido esto y esto y predica el mismo Cristo que nosotros y fue bautizado. Pablo no dijo, bueno, como yo cometí esto, entonces me voy a ir a un lugar donde nadie sepa de mí. Me recluyo a escribir mis libros, mis cartas. Yo soy bueno para eso. Pero usted puede ver la humildad de Cristo en este hombre. Él trató, él se humilló ante ese grupo. Él insistió constantemente en querer ser parte de ellos. Varias veces lo hizo. Hasta que ellos lo recibieron vía ¿qué? Un testimonio, hermanos. Un testimonio. Un testimonio que autentificara que él ¿qué? Si era como ellos. Si no era recibido porque la iglesia no creía que él fuera discípulo, entonces ¿por qué fue recibido? Porque la iglesia pudo corroborar que sí era un discípulo de Cristo. La iglesia, hermanos, no tenía una política de brazos abiertos, ¿sí lo puede ver? La iglesia no decía, todos caben en este grupo. No, no tenía una política de brazos abiertos. ¿Qué debía hacer la iglesia? Corroborar si esta persona era o no discípulo de Cristo. Pablo no dijo la palabra mágica, ¡ay, soy cristiano! Y ya, me uní al cuerpo y camino con ellos. No, tenía que corroborar. ¿Sí? Vía el testimonio de otros que era un cristiano. Hermano, estamos hablando de Pablo. Y hay muchos creyentes que se ofenden porque cuando uno va a corroborar si su testimonio de salvación es real, dice, pero usted ¿por qué pone en duda mi salvación? Bueno, venga, yo le ilustro qué pasó con Pablo. Y aún así persisten en su orgullo. Persisten en su orgullo. Dígame cómo su familia puede corroborar de que hay un cambio en usted. No estamos pidiendo un gran cambio, no, estamos pidiendo un cambio de que hizo un giro de una vida de arrepentimiento, hizo un cambio de mente. Muéstrame, ¿qué dejaste de hacer? Muéstrame en lo que perseveras. Ah, pero si perseveras todavía en el mundo, ¿cómo te voy a considerar creyente? ¿Sí lo ve? Si Pablo hubiera perseverado siendo perseguidor de la iglesia, pues ¿qué hubiera hecho la iglesia? Hermanos, no, aquí no puede entrar. Aquí no puede entrar. Ah, es que yo sigo al Dios de la ley de Moisés. Pues estos hermanos lo hubieran hecho nosotros también. Y creemos que ese es Cristo. Pero lo que tú entiendes, lo que no entiendes es que ese es el salvador de tus pecados. ¿Tú no entiendes eso? Hermanos, ese argumento de decir es que el único que sabe quién realmente es cristiano es Dios, eso es cierto. Y eso debe entenderse en razón de que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Mas las escrituras, ¿qué nos está informando? ¿Qué nos dice? Que debes tener evidencias, debe haber testimonio de otros. Y también, como usted leyó, el deseo de quererse ¿qué? Pegar y juntar a unos que caminan siguiendo en pos a Cristo. Ahora, yo le haría esa pregunta, si usted dice, no, es que Dios me conoce, yo tengo tratos con Dios, eso se va a notar, eso se va a notar. Veamos nuestro próximo texto, que nos va a enviar a una iglesia, la iglesia de Corintios, hermanos, la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, yo creo que su mente es totalmente informada, avisada,
con que aquí no se nos está diciendo que toca sacarlo del recinto. Yo creo que usted se ha avisado de eso. El problema no es, ay, es que este hombre entró en el recinto, no. ¿Qué significa quitarlo de en medio? Bueno, ¿dónde estaba ese hombre? No en el local, no estaba estaba en la iglesia. Es distinto que en el local. Y recuerde que la iglesia es el conjunto de ¿qué? De miembros. Y este hombre estaba y por eso el apóstol pudo decir, debieron haberlo sacado de entre ustedes. Sacado este individuo debería haber sido sacado de la membresía de la iglesia. ¿Y por qué motivo? Usted recuerda que este hombre no andaba según un discípulo de Cristo, este hombre estaba en fornicación con su madrastra. No es que este hombre cometió un pecado y lo dejó, no, él de manera continua estaba haciendo esto. Estaba haciendo estas cosas que aún entre los impíos no se ve. Y más adelante, en el versículo 12 y 13 se nos refuerza eso. El apóstol Pablo dice, después de argumentar por qué debía haber sido sacado y por qué, dice, versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están ¿dónde? Dentro. Porque los que están fuera, ¿quién los juzgará? ¿Qué dice? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, como él está adentro, Pablo dice que quitadlo. Quitad a ese perverso entre vosotros. Si notan, estar fuera, estar dentro, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Acaso es estar fuera de una puerta? Pregunto. No. Era quítenlo de entre vosotros. Quítenlo como miembro, porque ya no está viviendo como un discípulo. Mire esta expresión, los que están dentro, es decir, los miembros. Ahora, usted con este texto puede darse cuenta que a los miembros, a ese conjunto de grupo que andan una misma mente, una misma doctrina y un mismo parecer y un mismo sentir, Dios les ha dado la potestad ¿de qué? ¿De juzgar a los de afuera o de juzgar a los de adentro? ¿Qué dice allí? A los de adentro, hermano. A los de adentro. Por eso a veces la iglesia, hermanos, tenemos que tratar cosas que nos gustaría decir, Dios, ocúpese usted. Pero Dios diría, no, señores, si ustedes han considerado a este hombre, miembro suyo, parte de ustedes, como un hermano, y no está caminando como yo he dicho que camine, ¿qué deben hacer? Juzgarlo ustedes, no yo. Y ya cuando lo entreguen afuera, entonces yo me encargaré ahora sí de él. Yo me encargaré ahora sí de él. Hermanos, hay que juzgarlo. Y su juicio es echarlo para afuera. Y Dios, como está, en un sentido, Él es el que está afuera, se las verá con Él. La iglesia, hermanos, hace esto. La iglesia se mete en la vida moral de sus miembros. Sí, no arbitrariamente, de manera evidente, pero sí moralmente. Sí moralmente. Si tú no estás caminando como miembro de la iglesia, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia mira, la iglesia oye, ¿y la iglesia qué? Actúa. ¿No nos lo está diciendo Corintios? ¿Quieres una iglesia? Los miembros. Los miembros. Hermanos, entonces aprendemos que sí existe una diferencia entre ser miembro como sinónimo de ser discípulo constante, sostenido, perseverante, y una diferencia entre los que no son miembros, ya sea por su pecado, por orgullo, por miedo. Sea lo que sea la distinción, la Biblia lo hace, así que debemos concluir esto, hermanos. Primero, vamos a hablarnos a los que no son miembros. Hermanos, si ustedes han escuchado de manera paciente estos sermones, y quiero animarlos, yo no quiero desanimarlos con esto, pero ha llegado el momento de que usted razone y usted pueda llegar a razonar
o de una manera carnal o de una manera espiritual. Usted puede llegar a razonar de una manera resentida y negativa a esta enseñanza de Dios, o quizás puede razonar de una forma espiritual, humilde y positiva, como Pablo, que buscaba insistentemente juntarse con aquellos que son de su mismo espíritu. Usted puede llegar hasta aquí, haber escuchado esto y endurecerse más, justificando todas las razones que te mantienen por fuera de la membresía. Usted puede justificarlas y afirmarse en eso y hasta llegar a resentirse con nuestra iglesia y poner en el dedo de la iglesia, en la iglesia, a sus miembros. Pero déjame decirte que finalmente eres tú, con tu forma de vida, que no has querido juntarte con la iglesia local. No hemos sido nosotros. Es por tu propia forma de caminar la que te ha mantenido fuera. Tu conciencia misma te indica a ti que si tú te haces miembro, debes andar con mucho más cuidado. Pero has sido tú y no la iglesia. Esta doctrina de la membresía debería animarte a quererte santificar más para tu Señor y Salvador. Pero como hay cosillas en tu vida que no quieres que te presionen, no quieres que te ajusten la tuerca para ir creciendo en el Señor, entonces tú dices, no, mejor no. O tal vez que se ponga a descubierto ciertas cosas inmorales, o como tú caminas en la oscuridad del día de la semana, pero llegas aquí poniendo otra apariencia. Tú puedes justificarte y decir, si ser un cristiano según esa iglesia es ser esto, entonces prefiero tener mi íntima relación con Cristo, donde tú mismo sabes que lo que estás ocultando son tus propios razonamientos, tu amor por el mundo y tu amor por tus pecados. O puedes razonar de una manera diferente. Si ser un cristiano piadoso, santo, apartado del mundo, si ser un cristiano es perseverar en los medios de gracia, amar a mis hermanos, ser de buen testimonio al mundo, si eso es ser cristiano y si eso es ser un miembro de la iglesia, entonces me esforzaré en la gracia de Dios para conformarme como un miembro de iglesia local digno de ser llamado cristiano. Digno de ser llamado cristiano. Pero lo que sí te digo algo hoy es que cualquier cosa que hagas va a ser tu comunicación formal y oficial a la iglesia. Quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Ya sea que des razones negativas con tu vida, que dices de ser creyente, o con tu vida de forma positiva, viendo en ti que estás caminando el Señor, va a ser eso. La forma en que la iglesia va a examinarte y te va a decir, ok, hemos visto que estás caminando en el Señor, has perseverado, ven a este mundo. Mi segunda conclusión para los no miembros es animarte a entregarte sin reservas, porque si tú estás haciendo todo esto que la Biblia muestra, perseverar en la oración, asistir a los cultos, perseverar en la comunión, en las ordenanzas, si estás haciendo todo esto, lo que yo te digo a ti como miembro es que te entregues al Señor sin reservas, a humillarte bajo su señorío, humíllate ante su voluntad de esta verdad, humíllate ante Él que tú afirmas seguir y acata la palabra de Dios y abandona cualquier mundanalidad posiblemente que tengas en tu vida. ¿Es que ser miembro significará que yo no pudiera tal y tal cosa? ¿Significará entonces que me tocará cambiar tal cosa? Yo te diré, bueno, sí, pero primero ve a la cruz y crucifica esas cosas que te mantienen, no unido a nosotros, no unido a nosotros. Esa misma razón, lo que hoy estás abrazando, por lo cual no nos abrazas a nosotros, es la que te mantiene lejos de nosotros, tanto de sentimiento, y por eso es que no te has conformado a la doctrina. Ahora quiero hablar a los miembros.
Hermanos, creo que esta enseñanza nos pone una carga más a nosotros como miembros, pero créame que yo no estoy por encima de esta enseñanza. A través de esta secuencia de enseñanzas he aprendido muchísimo. A mi familia y a mí, el Señor nos ha iluminado en sus propósitos y providencias, como nos permitió ir lugar a otro, no permitirnos ser miembro de una iglesia y mantenernos acá, pero ha puesto una carga en nosotros y creo que a cada miembro le pone una carga. Y es que nosotros debemos tener cuidado como miembros de no abrir la puerta a todo mundo para perseverar en nuestra unidad y para perseverar, hermanos, en la doctrina y en nuestro mismo sentido. Pero también pone una carga a nosotros de tener un buen discernimiento para no cerrar la puerta a aquellos que están perseverando y mostrando con su vida que son discípulos. Y por nuestra insistencia a cerrarle esa puerta, tal vez él se vaya o ella se vaya. Así que pone esta carga a nosotros. Debemos pedir discernimiento para estas dos cosas. Y digo de una vez que discernimiento es porque no lo tenemos, hermano. No lo tenemos. Tenemos que pedir al Señor nos dé discernimiento con cada persona que se acerca. Como Pablo, que tuvo la humildad, se acerca y dice: yo quiero ser parte de ustedes. Ojo, recuerda, la iglesia no es la que busca y te dice: ven, hazte miembro de nosotros. No, hermanos. Eres tú, por tu santificación y por seguir al Señor, el que debe hacer ese ejercicio. Y cuando lo hagas, nosotros como miembros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Orar, mirar, escuchar y actuar. Ya sea para decir: no, todavía no. O ya sea para decir: ven, haz parte de esta orquesta, por decirlo en esa metáfora. ¿Sí? Haz parte de nosotros y en armonía caminemos juntos, solícitos en trabajar de manera intensa por guardar, ¿qué? La unidad. En el vínculo de la paz, hermanos. Porque van a haber cosas que tal vez en el caminar no te van a gustar. Vas a decir: uy, pero ¿por qué este cambio? ¿Pero por qué se generó esto? El Señor está tratando con su iglesia. No es una iglesia ya hecha, glorificada, hermanos. Hay niveles de entendimiento diferentes. Hay comprensiones en iglesias doctrinales diferentes. Hay luces mayores y menores y bajo esa luz vamos caminando. Por eso es que la reforma es toda la vida, hermanos. Es un proceso. Entonces por eso dice que es ser solícitos. Porque siempre va a haber la tensión de querernos comer, morder, separarnos, dividirnos, hacer berrinches y pataletas y decir: no tomo la Santa Cena. Cuando el punto más alto de comunión, hermanos, entre una iglesia, entre sus miembros, ¿cuál es? Es la Santa Cena. Y decir: así como yo estoy unido con Cristo por cuerpo y sangre, estoy unido con mis hermanos en cuerpo y sangre. Porque finalmente yo resucitaré como ellos para estar en la gloria del cielo. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? Oremos, hermanos, oremos. Que el Señor nos ayude. Elevamos hoy delante de ti, Señor, una plegaria, o tal vez varias, pero es una plegaria basada en esta enseñanza, Señor. Pero primero debemos ir a postrarnos ante tu trono de gracia, porque a veces nos cuesta reconocer tu voluntad para nosotros. La resistimos, Señor. Por eso ayúdanos. Y nos acercamos a tu trono de gracia pidiéndote primero esto. Ayúdanos a reconocerla y a no tener más reservas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes y fortalezcas en el camino de la obediencia a tus mandamientos. Que podamos discernir la distinción entre ser verdaderos miembros comprometidos de la iglesia y aquellos que, por diversas razones, Señor, se mantienen al margen,
que podamos discernir estas cosas. Permítenos entender que ser miembros de una iglesia no es ser un estatus, Señor. Es algo que yo persevero de manera constante y que se me reconoce después de manera pública como parte de ese grupo que va a caminar junto, unánimes, en un mismo sentir y parecer. Padre, que lo que nos has mostrado hoy en tu palabra, que aquellos que fueron recibidos y añadidos en los primeros días de la iglesia sirva como ejemplo para nosotros. Ayúdanos a buscar unirnos a todos tus discípulos y a perseverar en la fe y a vivir en armonía unos con otros, para que nuestro testimonio refleje fielmente la obra transformadora de Cristo en una iglesia local. Te pedimos también por aquellos que por diversas razones, Señor, se mantienen al margen de no hacerse miembros de esta iglesia local. Aquellos que resisten a comprometerse de manera oficial y plena. Que abras sus corazones y que permitas que experimenten el temor reverente ante tu presencia en la iglesia. Que sus vidas reflejen un verdadero arrepentimiento y ese instinto, como lo ejemplificaba Pablo, de quererse juntar con aquellos que andan en un mismo sentir y parecer. Señor Jesucristo, sabemos que eres el fundamento de la iglesia, que eres el fundamento de nuestra fe. Así que encomendamos como iglesia, como miembros, las decisiones, las elecciones de la membresía, Señor. Que nos des discernimiento y luz para no cerrar la puerta a aquellos que son verdaderamente tus discípulos y que han perseverado en estas cosas, y no abrir la puerta, Señor, a aquellos que tal vez por solo apariencia nos están mostrando cosas, pero que no son tuyos. Ayúdanos, Señor, a guardar la unidad. También podría afectar, Señor, nuestras disposiciones los unos con los otros. Ayúdanos, Señor. Somos faltos de luz y por eso venimos a ti. Somos pobres en espíritu y por eso venimos a ti pidiéndote esto como miembros. En el nombre de Jesús hemos pedido estas cosas. Amén.